13 de noviembre de 2024, Rusia, RT, las noticias del día, explosiones frente al Tribunal Supremo de Brasil. Más noticias en portada. Abogado general califica de ataques las explosiones frente al Tribunal Supremo de Brasil. Tulsi Gabbard, la veterana de Irak y ex candidata presidencial que liderará la inteligencia nacional de Estados Unidos. Los sofistas, la posverdad y Donald Trump. Ficha limpia. ¿Qué dice el proyecto que podría dejar a Cristina Fernández marginada de la política? Es candidato municipal que amenazó con un atentado, lo que se sabe del sospechoso de las explosiones de Brasilia. Así quedó el vehículo que explotó cerca de la Cámara de Diputados de Brasil. The Times, Ucrania podría crear una bomba nuclear en cuestión de meses si Trump cancela la ayuda militar. Trump nomina a Marco Rubio como secretario de Estado. Embajador de Estados Unidos asegura que la estrategia de abrazos no balazos fracasó en México. ¿Cómo cambiaría el enfoque de Estados Unidos hacia Ucrania en el nuevo mandato de Trump? Estados Unidos bombardea objetivos hutíes en Yemen. Bitcoin supera a Saudi Aramco, Tesla y la plata de capitalización. Un argentino preso por abuso sexual manejaba una red de pedofilia desde la cárcel. Más noticias. El presidente de Polonia pierde parte de un dedo. Terapia celular logra la remisión completa de un cáncer cerebral incurable. No lo mantienen en un baño caliente, sino en una sauna. Zelensky no sabe qué pasa en el frente. China con CGTN. Xi Jinping parte de Beijing para asistir a la reunión del APEC y realiza una visita de Estado a Perú. Más noticias en portada que arrastran las del día y las de la semana. Xi Jinping envía mensaje de felicitación por el centenario de la Universidad Sun Yat-sen. Más noticias. Xi Jinping felicita al Foro de Medios de Comunicación Think Tanks del Sur Global. Más noticias. Xi Jinping responde a personalidades amistosas de Brasil y publican un libro de discursos de Xi Jinping sobre trabajo relacionado con recursos naturales. Encuentro con China, energía unida, futuro radiante. Encuesta de CGTN, encuestados de todo el mundo esperan que China inyecte más impulso a la cooperación en el Asia-Pacífico. Más noticias dentro del medio en portada. Hola Perú y COP29, viceprimer ministro chino pide a países desarrollados que aumenten ayuda financiera a países en desarrollo. Y por último, en portada, miembros de la Orquesta Forte de Copacabana expresan su emoción para la carta del presidente chino Xi Jinping. Irán con Hispan TV. Alemania apoya a Israel convirtiendo a solicitantes de asilo en mercenarios. Más noticias dentro del medio. Líder de Hezbollah confía en que sus combatientes derrotarán a Israel. Más noticias. Irán condena llamado racista y expansionista del ministro israelí a anexar Cisjordania ocupada. Hezbollah golpea con drones Ministerio de Asuntos Militares de Israel en Tel Aviv. Policía gala reprime a marcha pro-Palestina antes de partido con Israel en el partido Francia-Israel. Ataque aéreo israelí destruye puentes y carreteras en Siria, en la provincia occidental de Homs. Irán pide a IEA actuar lejos de presiones respecto a su tema nuclear. Trump, Netanyahu, ¿qué esperar de esta relación? Más noticias dentro del medio. Mueren 9 militares israelíes en emboscada de Hezbollah en el Líbano. Turquía con TRT. Israel incumple plazo de ayuda humanitaria en Gaza mientras la crisis aumenta. Israel impondrá soberanía sobre Cisjordania ocupada en 2025, dice ministro. Guardianes de Galápagos contra la pesca ilegal y el desborde turístico. Erdogan expresa esperanzas sobre las relaciones entre Turquía y Siria. Milei dice que Trump quiere copiar el modelo económico de Argentina. Musk llega al gobierno de Trump de donante millonario a hombre de Estado. Turquía impulsa su proyecto Residuo Cero y fija nuevas metas en la COP29. Soldados israelíes dispararon a niños en la cabeza en Gaza. Relata médico. Tel Aviv deportará a palestinos y árabes israelíes. Preludio de una Nakba. Agencia árabe siria de noticias Sana en portada. Ceremonia de graduación de cadetes de la Academia Naval. Resistencia libanesa ataca con drones kamikazes sede del Estado Mayor del ocupante israelí. Aumenta cifra de víctimas palestinas por genocidio en Gaza. Ataques aéreos de Israel contra el Líbano dejan 24 muertos. Ejército israelí sufre 100 bajas y pierden 43 tanques Merkava en el sur. El Líbano con Almanar. Noticias de portada, las siguientes. Los misiles avanzados de Hezbollah. Más noticias dentro del medio.
y sala de operaciones de la resistencia islámica. Nuestros ataques han dejado más de 100 soldados israelíes muertos y 1000 heridos. Fat Dalala, en el día 40 del martirio de Sayed Safidine. Gaza, la yihad islámica ha publicado un nuevo vídeo del detenido israelí. Debemos intensificar las manifestaciones. Estallan enfrentamientos en ciudades de Cisjordania mientras la resistencia palestina contraataca. ¿Qué esperar de la interconexión de los sistemas bancarios entre Irán y Rusia? La resistencia iraquí ataca con drones objetivos sionistas en los territorios ocupados. Más noticias: medios israelíes mueren en Naharija y millones de los refugios de Gunsdan. Agresión de la ocupación contra los suburbios del sur de Beirut, un complejo médico derribado. 40 días tras el martirio de Nasrallah, cómo su legado contribuyó a la rápida recuperación de Hezbollah. Un edificio se derrumba sobre los soldados israelíes en el sur del Líbano, varios muertos y heridos, vídeo de ataque. Venezuela, con Telesur en portada: canciller de Brasil, no podemos repetir los errores que cometimos con la autoproclamación de Guaidó. Más noticias: incrementa la producción de petróleo Venezuela pese a agresiones económicas de Estados Unidos y Europa. Presidente de Venezuela celebra aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. China y Perú consolidan iniciativa de la Franja y la Ruta con puerto de Chancay. Lawfare contra Cristina, lo que sigue tras fallo condenatorio por causa vialidad. Irán y Rusia vinculan sistema de tarjetas bancarias. Ecuador, con AIE, exige demandas al gobierno y llama a movilizaciones. Argentina realiza clase pública sobre Lawfare en Comodoro. Registran 2 explosiones en Plaza de los Tres Poderes. Tribunal israelí niega a Netanyahu postergar juicio por corrupción huida de MCM. Fracturas internas debilitan a la extrema derecha. María Corina Machado. Centroamérica y el Caribe reportan lluvias por centro de bajas y agresión israelí provoca 3.365 muertos y casi 15.000 heridos. En medio de la isla Cuba debate: pierde Cuba a un paradigma de la medicina legal y la ciencia. Falleció el doctor Jorge González Pérez Popi. Cuba no puede con Dominicana en debut de Premier 12. Hashtag Fuerza Cuba. Presidente Díaz-Canel visita municipios afectados por el huracán en Mayabeque. Consejo de Defensa Nacional evalúa avances en las labores de recuperación, la luz que no apagaron los vientos. Nicaragua, con el 19, Nicaragua vive en pleno ejercicio de la paz, soberanía y respeto, que son derechos sagrados de las familias. Centro Tecnológico Padre Teodoro Quint, la puerta a un futuro de oportunidades en Chinandega. Managua premiará creatividad y originalidad de los altares en honor a la Purísima. Sputnik y comunicadores sandinistas en nuevos encuentros de intercambio. Radio Argelia Internacional, la salsa de Colombia en Argelia. Apoyo desde Zaragoza y Aragón a la justa causa saharaui. Homenaje que marca los 20 años por la muerte del líder palestino Yasser Arafat. Reproducción del sistema de protectorado francés sobre Marruecos. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui. Estados Unidos como penholder del Sáhara Occidental. Un rol desacreditado que necesita urgente reforma. El presidente de Bolivia defiende un referéndum en el Sáhara Occidental. Trump impulsa la normalización entre Israel y los países árabes para aislar a Irán. Prepara la administración Biden un golpe de mano contra Netanyahu. La partición del Sáhara Occidental, solución realista del conflicto. Israel detiene a un asesor de Netanyahu por filtrar información altamente clasificada. El norte de África constata el empeño de Francia en agravar una peligrosa escalada bélica. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Hoy, 13 de noviembre de 2024, vamos a analizar una noticia del medio Xinhua, que es en español, que es un medio chino. Bueno, comercio entre China y Sudamérica aumentará con nuevo puerto de Chancay, según experto peruano. Esto es muy importante. Esta noticia que se nos está pasando es tremendamente importante. El puerto de Chancay es un puerto, además, totalmente tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el puerto de Chancay? El puerto de Chancay en Perú va a dominar toda la parte, digamos, del Pacífico. Es un puerto que abastece a América Latina. Y no solo eso, sino que el tema de los puertos es un tema que, que es un melón por calar, no se está hablando bien. En un puerto suceden muchísimas cosas, hay muchísima información y muchísimos negocios que no son los que se ven habitualmente. ¿Qué hay dentro de los containers? ¿Qué hay dentro también de la información de todo el movimiento del puerto a través de los cargadores que amarran y producen el amarre y el atraque de los barcos que llegan?
a las actividades militares que engloban esos puertos, y dentro de la franja y la ruta de Xi Jinping es fundamental el control de los puertos. Y estamos viendo varias luchas. Y hemos visto una lucha muy clara, que es la que tiene que ver con el canal de Suez, que es el puerto que abastece controlado a Occidente, controlado por el Anglo, y cómo lo han cerrado por la acogida del Mar Negro por parte de Rusia, y por otro lado, por parte de Yemen, el control en el Mar Rojo y también el comienzo del Índico. Aislando, por tanto, el puerto de la intervenida Egipto, y haciendo que, por ejemplo, situaciones tan ridículas como el Peñón de Gibraltar, que es anglo y no español, no sirva ya para nada, porque es una puerta de enlace del comercio, los negocios y lo militar en guerra de ese canal de Suez. Como Haití está levantado en armas, que ahí está el canal de Panamá cerca, y como, por ejemplo, en el caso de Somalia, están intentando meterle Somalilandia, que es un Kosovo, ¿para qué? Pues para controlar otro importante puerto que hay en el Índico, ¿no? Entonces, dentro de toda esa jugada, tenemos el puerto de Chancay. Y el puerto de Chancay es un proyecto peruano con China, y será inaugurado el 14 de noviembre en Perú, y permitirá la reducción de tiempo de traslado de bienes de exportación de Sudamérica a China y viceversa, y otras cositas que ya hemos explicado, y ayudando a incrementar el comercio en ambos lados. Y esto lo indica el economista peruano Carlos Aquino. Pero es absolutamente clave esta noticia dentro de todo lo que os estamos diciendo en esa tercera guerra mundial, y en esa ruta y en la franja y la ruta, que es la ruta de la seda y el control del comercio, y también, por tanto, de lo militar y de todo y del colonialismo. Tenemos que volver a decir que no a los genocidios. Viva Palestina libre, del agua al agua, viva el Líbano, viva el Congo, viva Haití, viva el mundo eslavo, que están intentando acabar en la frontera con Ucrania, y todos los pueblos que sufren la barbaridad del colonialismo occidental, que ya ha muerto en esa tercera guerra mundial, que es contra el ciudadano. Así que tenemos que hacer boicot, salida a las calles, activismo en redes, huelga general indefinida y, sobre todo, desobediencia civil. La Carmen López te lo cuenta. Información no